Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a replicar de forma muy sencilla cómo funciona un cargador inalámbrico de estos que pones el smartphone sobre la base y se cargan sin necesidad de cables ni nada. ¿Qué necesitamos? Pues un soldador, un cilindro como una vela o una botellita de unos 4 centímetros de diámetro, un transistor 2N2222, que es fácil de encontrar en tiendas de electrónica, un diodo LED, alambre de magneto que podemos conseguir en bobinas de algún televisor viejo que no usemos o transformadores que tengamos por casa, estaño, cinta aislante y papel de lija. Y ya está, no hace falta más. Lo primero que tenemos que hacer es la bobina. Son 12 vueltas. A las 12 vueltas haremos una derivación, derivación central, y otras 12 vueltas para completar las 24 total. Cortamos y bueno, pues ya está, sacamos de ahí, y para que no se nos desenrolle ponemos un poquito de cinta aislante y ya tenemos la bobina, pues con un extremo, otro extremo y la derivación central del bobinado a las 12 vueltas, recordar, muy importante. Y ahora vamos a hacer la segunda bobina, será la del diodo LED con 24 vueltas, esta no tiene bobinado central. Sacamos y lo mismo, ponemos cinta aislante para que no se nos abra la bobina y ya está, pues ya tenemos nuestras bobinas hechas. Son de 24 cada una porque tienen que ser un circuito resonante. Bueno, recordar que el alambre magneto tiene una cobertura de esmalte que hay que quitar con papel de lija o rascando con unas tijeritas. Y bueno, una vez que ya esté el cobre al aire, lo estañamos y vamos a empezar a soldar componentes. Y tenemos la primera bobina. Y esta será para la segunda, el diodo LED, para la segunda, que simplemente pues lleva este componente. Soldamos, esto no tiene polaridad. Y bueno, ya tenemos una de las partes. Estas, el circuito eléctrico. Bueno, pues hay dos formatos de transistores. El mío es el redondito, pero bueno, veis que tiene ahí como un saliente. Pues eso es lo que nos tenemos que fijar para saber en qué posición está. En este caso es el emisor, que será el emisor va hacia el negativo de la batería y el positivo de la batería al derivado central de la bobina, y luego ya el colector y la base pues a cada extremo del bobinado. Bueno, empezamos a soldar, es bien sencillo, solo hay que seguir el circuito que vemos ahí en la imagen. Y nada, después de 3 o 4 soldaduras, pues ya tenemos hecho nuestro cargador inalámbrico, más o menos la réplica simple, para ver que sí, realmente funciona el tema de transmitir electricidad, ¿no? Podemos decir aéreamente, inalámbricamente. Bueno, ponemos la batería AA de 1,5 voltios y empezamos a ver si se ilumina. Claro que se ilumina, bueno, no mucho, pero suficiente para ver que funciona. Y para cargar un smartphone habría que variar el número de espiras de la bobina, poner algún componente más, que igual sí que hago el circuito porque no es muy difícil, y así pues lo vemos cómo funciona. Y bueno, es mejor uno comercial, ¿no? Porque los venden comerciales, pero siempre hacerlo nosotros de forma caserilla y ponerlo en nuestro smartphone, y aunque sea solo por probar, ¿no? Porque luego igual no es ni funcional, pero bueno, solo por haberlo conseguido es todo un logro. Es una cosa muy vistosa. Y bueno, habéis visto cómo transmitir energía de forma inalámbrica, para el instituto y todo eso os vendrá fenomenal. Es muy sencillo de hacer. Bueno, si os queréis pasar por el canal de Giga Armas, hemos hecho un experimento. Bueno, más que un experimento, es ya un arma, ¿no? Porque es el rayo de la muerte, le he titulado. Es una fuente de alimentación de alta tensión, 10.000 volts, servir también para hacer experimentos, puesto que con este tipo de fuentes podemos conseguir, pues eso, algunos experimentos muy chulos de ciencia que os gustarán. Y ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos la semana que viene, un saludo, hasta luego compañeros, chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.